La primera vez que intenté salvar a mi clase, me lo agradecieron diciendo que los había envenenado. Esa fue la frase que me repitió el comité disciplinario, aunque con un lenguaje más oficial. La candidata Martina Sanz interfirió deliberadamente en la preparación nutricional de sus compañeros. Lo hizo justo antes del examen nacional de aptitud física. Provocó retiradas médicas generalizadas y un fracaso en el rendimiento. Hicieron que sonara como si me hubiera colado en las taquillas con una jeringuilla. Hicieron que pareciera que 28 estudiantes se desplomaron por culpa de una chica celosa. Una chica que no soportaba que la reina de la clase fuera más guapa, más delgada y más admirada. La verdad era más fea y mucho más simple. Sofía del Valle los quería a todos débiles. Y yo fui lo bastante estúpida como para advertirles. En mi primera vida, me planté delante de la clase 5 días antes del examen físico. Llevaba las directrices impresas del Consejo Nacional de Fitness. Les dije que hacer una dieta extrema justo antes de una prueba, así era peligroso. La prueba incluía sprints, carreras de resistencia, carga de peso por escaleras, flexiones y tolerancia al calor. Les dije que eliminar el agua podía causar mareos, calambres, desmayos y arritmias. Les dije que perder 3 kilos en 4 días no era disciplina. Era deshidratación con perfume. Se rieron. No todos al principio. Algunos parecían asustados. Otros ya parecían hambrientos. Pero Sofía estaba sentada en el alféizar de la ventana. Su pelo negro y brillante caía sobre un hombro. Tenía las piernas cruzadas, como si posara para una revista de salud. Me sonrió como si yo fuera una niña interrumpiendo a los adultos. Martina, dijo, con una voz tan suave que parecía amable. No todo el mundo quiere llegar al examen con aspecto hinchado. Entonces, todos se rieron. Así funcionaba el poder en clase. No necesitaba gritar. Solo necesitaba que la chica más guapa sonriera primero. Sofía llamó a su plan el corte pluma de 7 días. Sin arroz, sin pan, sin sal, sin azúcar, sin lácteos, sin beber mucha agua después del atardecer y sin un desayuno real el día del examen. Lo vendió como un secreto usado por bailarinas, modelos y luchadores profesionales. Decía que los cuerpos ligeros se movían más rápido. Decía que el hambre agudizaba los reflejos. Decía que las clavículas marcadas se veían atléticas en las fotos del examen. Repartió unos pequeños sobres verdes de la marca de bienestar de su madre. Les dijo a todos que eran potenciadores naturales del metabolismo. Eran té laxante en polvo mezclado con un diurético suave. Lo descubrí demasiado tarde. Cuando empezó el examen físico, la mitad de la clase tenía los ojos hundidos y las manos temblorosas. Cuando la prueba de pitidos llegó al nivel 6, los estudiantes caían como flores cortadas por el calor. En la estación de carga por escaleras, 3 chicos sufrieron calambres tan fuertes que los médicos tuvieron que cortarles las mangas de compresión. En la carrera final de resistencia, Sofía parecía pálida y trágica, pero de algún modo seguía en pie. Seguía guapa, seguía limpia, y cuando el comité de fitness empezó a investigar por qué una clase de élite entera había suspendido, Sofía lloró. Lloró delante de las cámaras. Lloró en el pañuelo de su padre. Lloró mientras les decía a los responsables que yo me había obsesionado con controlar la dieta de todos. Dijo que yo repartí paquetes de electrolitos caseros después de discutir con ella. Dijo que les advertí que su método los mataría y que luego les di algo peor para demostrar que yo tenía razón. La clase la apoyó, no porque lo supieran de verdad, sino porque admitir que Sofía los había engañado los hacía parecer vanidosos y estúpidos. Culparme a mí los convertía en víctimas. Me revocaron la beca. Mi expediente académico quedó manchado. Mi madre usó hasta el último céntimo de nuestros ahorros para apelar, y aún así, el comité falló en mi contra. Porque Sofía tenía testigos, dinero y lágrimas que caían a voluntad. Perdí la plaza de cadete en medicina de emergencia para la que me había entrenado desde los 13 años. Mi madre perdió el apartamento tras no poder pagar el alquiler durante la apelación. Pasé 3 años trabajando en turnos de noche en un gimnasio de rehabilitación. Veía a otros estudiantes convertirse en paramédicos, oficiales de rescate y científicos del deporte. Mientras,
Yo limpiaba el sudor de las máquinas y recordaba el sonido de mis compañeros coreando Fue Martina. Entonces, a los 21 años, vi a Sofía del Valle en una valla publicitaria. Llevaba una falda de tenis blanca y sostenía una botella de la nueva bebida adelgazante de su madre. El eslogan decía: «La disciplina es bella». Me reí tan fuerte que bajé del bordillo sin mirar. El claxon de un camión fue lo último que oí. El siguiente sonido fue un silbato, agudo, brillante, familiar. Abrí los ojos en una pista de atletismo, el tartán rojo bajo mis palmas, el sol de la mañana en mi cara, el olor a hierba, sudor y protector solar barato. Mi pecho subía y bajaba como si acabara de terminar un sprint. A mi alrededor, la clase estaba en 2 filas desordenadas, quejándose durante el calentamiento. El entrenador Marín volvió a sonar el silbato. «Hidrátense. El examen físico es en 7 días. Si se desmayan en mi pista, no los llevaré en brazos como en las películas. Los arrastraré por los tobillos». Un chico se rió. Una chica se quejó del calor. Alguien detrás de mí dijo: «Sofía dice que beber demasiada agua te hincha». Mi corazón se detuvo. Lentamente, levanté la cabeza. Allí estaba ella. Sofía del Valle, con 17 años otra vez. De pie cerca del foso de salto de longitud. La luz del sol se enredaba en su pelo como si el mundo cobrara por halagarla. Llevaba la misma chaqueta de entrenamiento blanca y corta de mis pesadillas, la misma cinta rosa pálido en su coleta, la misma leve sonrisa que hacía que todos se inclinaran hacia ella. A su alrededor se agrupaba la mitad de la clase, incluidas chicas que se odiaban en secreto, pero que amaban ser vistas cerca de ella. En su mano, un sobre verde, el corte pluma. Mis dedos se clavaron en la pista. 7 días antes del examen. Había vuelto. No a la mañana del desastre, no a la apelación, no al día en que me culparon, sino al principio. Por un momento, mi cuerpo olvidó cómo respirar. El campo se volvió borroso. El silbato del entrenador Marín volvió a sonar y me encogí como si fuera un monitor de hospital. Mi primera vida se estrelló contra esta en pedazos. Sofía llorando bajo luces brillantes. Mi madre contando monedas en la mesa de la cocina. Compañeros que se negaban a mirarme a los ojos. El sello disciplinario en mi expediente. La valla publicitaria. El camión. Entonces, otro recuerdo surgió, más frío y claro. Yo, de pie, frente a la clase con advertencias impresas. Yo, rogándoles que comieran. Yo, convirtiéndome en la villana. Me puse de pie. El entrenador Marín ladró. «Sanz, ¿estás viva?» En mi primera vida, había dicho: «Sí, señor». Y luego corrí otra vuelta hasta que me ardieron los pulmones. Esta vez, miré directamente a Sofía. Ella ladeó la cabeza, con esa pequeña y suave sonrisa ya formándose, y yo le devolví la sonrisa. «Sí, señor», dije. Muy viva. La antigua Martina habría corrido a detenerlos. La nueva Martina empezó a contar testigos. Esa tarde, Sofía lanzó oficialmente el corte pluma de 7 días en el vestuario de las chicas. Lo hizo con la confianza de alguien que presenta un proyecto benéfico, no un plan para pasar hambre. Extendió un planning de comidas en tonos pastel sobre el banco. Colocó los sobres verdes a su lado en filas ordenadas. Llevaba un brillo de labios que olía a melocotón. Sus amigas se reunieron a su alrededor como si fuera una sacerdotisa y el banco del vestuario. Un altar. «Escuchen», dijo, golpeando el planning con una uña perfecta. El examen físico no es solo fuerza, es eficiencia. Las comidas pesadas ralentizan el flujo de oxígeno. La sal hace que retengas líquidos. Los carbohidratos te dan sueño. Si llegamos ligeras, limpias y secas, nos veremos más definidas, nos moveremos más rápido y saldremos mejor en las fotos. Alguien preguntó: «¿Mejor en las fotos?». Sofía sonrió. El comité usa vídeos para la campaña de becas. Quieren parecer futuras cadetes de rescate, no las sobras de la cafetería. Risas. Yo estaba junto a mi taquilla, atándome los cordones lentamente. En mi primera vida, este fue el momento en que interrumpí. Dije:
El oxígeno no funciona así. Todos se giraron. Sofía suspiró. Y empezó una guerra. Pensé que los hechos ganarían, porque los hechos eran la verdad. Aún no había aprendido que la verdad sin el momento adecuado es solo ruido. Esta vez no dije nada. Nora Hill, mi mejor amiga de entonces y casi una extraña después del escándalo, se acercó. Martina, estás muy callada. La miré. Nora tenía ojos marrones y dulces, una cara redonda y las piernas más potentes de la clase. Podía empujar un trineo de pesas más rápido que la mayoría de los chicos. Pero odiaba su cuerpo porque Sofía dijo una vez que tenía gemelos de velocista de una forma trágica. En mi primera vida, Nora se unió a la dieta para demostrar que podía ser ligera. Se desmayó durante la prueba de las escaleras y luego les dijo a los investigadores que yo le había dado un sobre con polvos. Sus padres la obligaron a decirlo. Lloró mientras lo hacía. La odié durante años. Luego me hice mayor y odié más a los adultos. Ahora tenía 17 otra vez, sosteniendo uno de los sobres verdes de Sofía como si fuera un billete para convertirse en otra persona. «¿Te apuntas?», susurró. La antigua Martina se lo habría arrancado de la mano. La nueva Martina miró el sobre y luego a Nora. «¿Y tú?». Ella se encogió de hombros. «Quizá todo el mundo lo está haciendo». Eso no es una respuesta. Son solo 7 días. Entonces deberías preguntarle al entrenador Marín o a la enfermera Ramos si es seguro. Nora puso una mueca. Si les preguntamos a los adultos, solo dirán: comed verduras y dormid 8 horas. Quizá los consejos aburridos sobreviven porque funcionan. Ella rió débilmente. Suenas como mi tía. Tu tía tiene rodillas que no colapsan durante las carreras de agilidad. Nora sonrió, pero sus dedos aún se cerraban alrededor del sobre. Al otro lado del vestuario, Sofía se fijó en nosotras. Martina, llamó, con voz brillante. ¿No coges un planning? Todas las caras se giraron. Ahí estaba, la invitación disfrazada de foco. Si me negaba bruscamente, era una celosa. Si les advertía, era una controladora. Si me unía, estaba atrapada. Abrí mi taquilla y saqué mi toalla. No, gracias. Sofía parpadeó. Esperaba resistencia, no indiferencia. No, gracias, repitió. Ya tengo un plan de preparación. ¿Qué plan? Comida, agua, sueño y reducir el entrenamiento. Alguien resopló. La sonrisa de Sofía se ensanchó. Muy tradicional, muy funcional. Algunas chicas miraban de una a otra, esperando chispas. No les di ninguna. Sofía se acercó, ofreciéndome un planning. Eres una de las mejores corredoras de resistencia. Si te unes, todas se sentirán más seguras. En mi primera vida, esa frase me había presionado a un debate público. Hizo que mi negativa pareciera egoísta. Dijo: a Martina solo le importa su propia nota. Yo sobrereaccioné, intentando salvarlas a todas. Esta vez, cogí el planning. Los ojos de Sofía brillaron. Luego lo doblé cuidadosamente y lo dejé en el banco a mi lado. No voy a participar, dije, pero cada una puede elegir su propia preparación. La sala quedó extrañamente en silencio. La sonrisa de Sofía vaciló. Nora frunció el ceño. Mantuve la voz firme. Las reglas del examen dicen que cada candidato es responsable de su propia condición física. Yo soy responsable de la mía. Tú eres responsable de la tuya. Alguien murmuró: ¡qué fría! Quizá. Pero el frío es lo que queda después de que te quemen viva. Sofía me estudió durante un largo segundo. Sus ojos ya no eran suaves, eran agudos, calculadores, molestos por una puerta que no se había abierto donde ella esperaba. Entonces rió suavemente. Por supuesto. Elección personal. Exacto. Levantó un sobre verde. Pues buena suerte con tu arroz tradicional. Buena suerte estando seca. Algunas chicas se rieron antes de darse cuenta de a qué bando pertenecía la risa. La mejilla de Sofía tuvo un tic. Pequeño. Casi invisible. Suficiente. Fui a casa esa tarde y abrí un cuaderno nuevo. En la primera página, escribí: registro del examen físico. Segunda vida. Luego empecé. Día -7.
Sofía del Valle distribuyó sobres de dieta no verificados en el vestuario después del entrenamiento. Presentes: Nora Gil, Irene Cho, Elena Mas, Paula Sanz, Gracia Lin, entre otras. Promueve una dieta baja en carbohidratos, baja en sal, con agua limitada y sobres como potenciadores del metabolismo, para mejorar la apariencia y el rendimiento. Mi respuesta: participación rechazada. Ninguna advertencia emitida más allá de la sugerencia de consultar al entrenador o a la enfermera. Me detuve en la última frase. Parecía cruel. En mi primera vida, habría escrito. Intenté detenerlas. Esa frase me había destruido. Así que subrayé la nueva. Luego, fui a la cocina. Mi madre estaba junto a los fogones, removiendo una sopa de arroz con pollo. En mi primera vida, este olor desapareció después de que todo saliera mal. Pasamos a los fideos instantáneos, luego al pan de oferta, y luego a lo que fuera más barato. Ahora, el vapor se enroscaba bajo la luz amarilla de la cocina, y mi madre tarareaba desafinadamente como si el mundo aún fuera normal. Me quedé en la puerta demasiado tiempo. Ella se giró. ¿Por qué me miras como si fuera un fantasma? Tragué saliva. Estás haciendo sopa de arroz. Soy una madre. Es un requisito legal antes de los exámenes. Me acerqué y la abracé por la espalda. Ella rió y cubrió mis manos con las suyas. ¿Qué ha pasado? Nada. Solo estoy cansada. Bajó el fuego y se giró hacia mí. Mi madre era auxiliar de enfermería en un hospital de rehabilitación. Sabía lo que era el cansancio. Sabía lo que eran las mentiras. Sabía cuándo el dolor no tenía un moratón visible. ¿Estrés por el examen físico? Preguntó. Sí. ¿Estás comiendo bien? Sí. Durmiendo. A partir de esta noche. Bien. Puedes ser ambiciosa sin tratar a tu cuerpo como un enemigo. Esa frase casi me hace llorar, porque en 7 días, toda mi clase trataría a sus cuerpos como enemigos. Y lo llamarían disciplina. Le ayudé a poner la mesa. Comimos en silencio. Quería contárselo todo. Quería decirle: «Mamá, viví otra vida en la que nos arruinaron. Mamá, te vi vender tu collar de bodas para pagar abogados. Mamá, morí enfadada debajo de una valla publicitaria. Pero algunas verdades son demasiado pesadas para ponerlas sobre alguien a quien amas antes de la cena. Así que pregunté: ¿puedes recordarme qué pasa si alguien toma diuréticos antes de una prueba de resistencia?» Ella levantó la vista bruscamente. ¿Por qué? Solo es teoría. No, no es solo teoría. ¿Quién? Dudé. Ella dejó la cuchara. Martina, algunas estudiantes están haciendo una dieta extrema. Sus ojos se entrecerraron. ¿Antes del examen nacional de aptitud física? Sí. Probablemente con restricción de agua. Y quizá suplementos. Se echó hacia atrás. Su rostro se endureció. Eso es peligroso. Lo sé. ¿Se lo has dicho al entrenador Marín? En mi primera vida. Sí. El entrenador les dijo que mis preocupaciones eran válidas pero dramáticas. Luego, Sofía lloró por acoso y la advertencia se convirtió en un cotilleo. Más tarde, él afirmó que nunca le habían informado oficialmente. Esta vez dije: voy a hacerlo correctamente. Mi madre me estudió. Correctamente significa por escrito. Sonreí a mi pesar. Exacto. Se levantó, fue al cajón y sacó una carpeta. Entonces, escribe lo que has observado. Fechas, horas, nombres, palabras exactas, si las recuerdas. Envíalo a la enfermera del colegio, al entrenador Marín y al subdirector. Envíate una copia a ti misma. Y no toques la comida, botellas, polvos o mochilas de nadie. Mi cuchara se congeló a medio camino. En mi primera vida, lo había tocado todo. Recogí sobres. Cogí la botella de Nora para mirar la etiqueta. Repartí paquetes de electrolitos de repuesto que compré yo misma. Cada acto de ayuda se convirtió en una prueba en mi contra. Mi madre vio mi cara. «Martina», susurré, «es un consejo muy bueno. Soy útil de vez en cuando. Siempre eres útil». Ella sonrió. «Come». Esa noche envié el primer correo. Sin dramatismo, sin acusar a Sofía, sin rogar a los adultos que salvaran a todo el mundo. Asunto:
Preocupación sobre salud y seguridad antes del examen físico. Escribí que había observado a estudiantes discutiendo sobre pérdida de peso rápida, restricción de alimentos y agua, y el uso de suplementos. Solicité que el centro emitiera una guía general basada en la evidencia para todos los candidatos y que se aseguraran de que el personal médico estuviera preparado el día de la prueba. Escribí que no participaría en ningún plan de dieta compartido y que solo traería comida y agua personal y precintada. No adjunté nada más todavía. Luego, guardé una copia. En mi primera vida, había luchado con la emoción. Esta vez, luché con marcas de tiempo. Por la mañana, el centro hizo lo que mejor hacen los centros cuando se les advierte de un desastre, lo justo para poder decir que lo intentaron. El entrenador Marín dio un discurso antes del entrenamiento. Escuchen. Se han planteado algunas preocupaciones sobre métodos de preparación inseguros. El comité recomienda comidas equilibradas, hidratación, sueño y ningún suplemento no aprobado. La pérdida rápida de peso antes de las pruebas de resistencia puede aumentar el riesgo de desmayos, calambres y bajo rendimiento. Cualquier estudiante que se sienta mal debe informar a la enfermera Ramos. Su voz sonaba aburrida, pero alta. Los estudiantes se movieron inquietos. Algunos miraron a Sofía. Sofía parecía herida, no culpable, herida. Ese era su genio. Una persona culpable levanta sospechas. Una persona herida hace que la gente la proteja. Después de que el entrenador terminara, ella reunió a la clase cerca de las gradas. «Supongo que alguien se ha quejado», dijo, sonriendo con tristeza. «No pasa nada. Algunas personas no entienden que estamos tratando de apoyarnos mutuamente». Un chico llamado Carlos dijo, «El entrenador siempre exagera». Elena más añadió, «Mi prima participa en concursos de belleza. Ellas siempre restringen el agua». Nora me miró, indecisa. No le di ninguna señal. Sofía bajó la voz lo suficiente para que todos se inclinaran. «Nadie está obligando a nadie. Yo compartí lo que a mí me funciona. Si la gente quiere tergiversar eso y convertirlo en algo peligroso, es su inseguridad». Esa palabra dio en el blanco. Inseguridad. Las chicas que tenían miedo de desmayarse ahora tenían miedo de parecer inseguras. El cortepluma continuó, solo que ahora, como el entrenador les había advertido, unirse se sentía rebelde, privado, especial. Esa tarde, Sofía creó un chat de grupo llamado Apoyo Semana Pluma. No me añadió. Bien, Nora sí lo hizo. Mal. Mi teléfono vibró después de clase con 57 mensajes sin leer. Sofía. Día 6. Vamos. Sin arroz, sin pan, sin snacks salados. Irene. Ya he bajado 8 kilogramos. Carlos. Me muero de hambre, pero los abdominales se ven mejor. Jaja. Sofía. El hambre es solo el cuerpo cambiando a energía limpia. Paula. ¿Puedo tomar un plátano antes de entrenar? Sofía. Solo la mitad. El plátano es pesado. Nora. ¿Y los mareos? Sofía. Tómate de menta. No te asustes. La ligereza se siente extraña al principio. Elena. Martina no está aquí, ¿verdad? Nora. La he añadido yo. Irene. ¿Por qué? Sofía. No pasa nada. Martina dijo que cada una puede elegir. Respetamos las elecciones. Me quedé mirando ese último mensaje. Una trampa envuelta en encaje. Si respondía con advertencias, harían capturas de pantalla para mostrarme como una controladora. Si me iba, dirían que los espiaba en secreto. Si me quedaba en silencio, tendría pruebas. Así que escribí un solo mensaje. Yo. No estoy participando. Por favor, pregunten al entrenador Marín o a la enfermera Ramos sobre cualquier síntoma, suplemento o restricción de agua. No haré más comentarios. Sofía, respondió casi al instante. Sofía, claro que sí, corazón. Los límites importan. Luego me escribió por privado. Sofía, eso ha sido muy maduro por tu parte. Miré la pantalla. En mi primera vida, sus mensajes privados eran suaves, comprensivos, venenosos. Martina, sé que tienes buenas intenciones.
pero estás asustando a la gente. Martina, quizá deberías examinar por qué necesitas tener el control. Martina, si sigues presionando, la gente pensará que quieres que suspendamos. Esta vez, respondí. Gracias. No contestó. Pasaron 3 días. La clase se volvió más delgada, más borde y más lenta. Esa era la parte que nunca ponen en los anuncios de dietas. El hambre no los hizo elegantes, los hizo irritables. Hizo que los chicos se enfadaran con las chicas por las esterillas. Hizo que las chicas se miraran los almuerzos con recelo. Hizo que todos hablaran de comida constantemente, mientras fingían que no les importaba la comida en absoluto. En los entrenamientos, sus tiempos de sprint empeoraron. El entrenador Marín se dio cuenta. Carlos, ¿por qué corres como si tus huesos se hubieran quejado? Carlos se inclinó, con las manos en las rodillas. Solo estoy cansado. Paula, tu técnica de salto ha vuelto a fallar. Lo siento, entrenador. Nora, llegas tarde en el empuje del trineo. La cara de Nora ardió. Lo sé. Mientras tanto, Sofía interpretaba la debilidad a la perfección. Se secaba el sudor de la clavícula. Se reía de sentirse flotante. Se saltaba ejercicios cuando el entrenador no miraba y luego publicaba frases inspiradoras por la noche sobre la disciplina. Pero yo la observaba de cerca. No seguía el corte pluma, no del todo. El 4.º día, vi a su chofer entregarle una fiambrera detrás del gimnasio. Miró a su alrededor antes de abrirla. Dentro, salmón a la plancha, arroz, aguacate y una bebida de electrolitos. Comida de verdad. Comida con sal. Comida para el rendimiento. Hice una foto desde el pasillo de arriba. En mi primera vida, había sospechado que comía en secreto. No tenía pruebas. Esta vez, la cámara de mi teléfono hizo clic silenciosamente mientras Sofía del Valle se alimentaba como una atleta después de matar de hambre a su público. El día -3 llegó la segunda advertencia del centro. La enfermera Ramos dio una charla obligatoria en el auditorio. Era baja, práctica y aterradora, como solo pueden serlo los profesionales médicos sin paciencia para tonterías. Si están restringiendo el agua, paren, dijo. Si están tomando suplementos no aprobados por su médico, paren. Si tienen diarrea, mareos, palpitaciones, desmayos, calambres musculares, confusión u orina oscura, infórmenlo inmediatamente. Si llegan el día del examen en un estado médicamente inestable, serán retirados. No castigados, retirados. Su cuerpo no es un objeto decorativo, es el equipo que necesitan para aprobar. El auditorio estaba en silencio. Entonces Sofía levantó la mano. La enfermera Ramos la miró. Sí. Sofía se levantó lentamente. ¿Y si se está avergonzando a los estudiantes por intentar mejorar su forma física? Porque algunas de nosotras nos sentimos juzgadas. Un murmullo recorrió la clase. La expresión de la enfermera no cambió. Mejorar la forma física significa entrenar, alimentarse, dormir y recuperarse. La vergüenza no es una estrategia médica. La deshidratación tampoco. Algunos estudiantes se rieron. Sofía se sentó, con las mejillas sonrosadas. Era la primera vez que un adulto atravesaba su actuación sin preocuparse por caer bien. Respeté a la enfermera Ramos inmediatamente. Después de la charla, Sofía me acorraló junto a las máquinas expendedoras, sin público esta vez. Eso significaba que la máscara podía aflojarse. «¿Estás disfrutando de esto?», dijo. Miré la máquina, pensando si quería la barrita de avena o las galletas saladas. ¿Disfrutando de qué? De asustar a todo el mundo. Tú levantaste la mano, porque tu pequeño correo puso al centro en nuestra contra. No te nombré. Sus ojos se entrecerraron. Eso era una confirmación. Sabía que yo había escrito el correo, pero también sabía que no había pruebas de que la hubiera señalado a ella. Compré las galletas. Se acercó más. ¿Crees que comer como una campesina te hace superior? Abrí el paquete. Creo que comer antes de un examen físico me hace consciente. Sus labios se tensaron. Cuidado, Martina. Si de toda dudas tus advertencias, la gente podría preguntarse por qué tú estás tan preparada. Ahí estaba.
un adelanto de la acusación. En mi primera vida, había caído de lleno en ella. Esta vez, levanté el paquete de galletas precintado frente a la cámara del pasillo y sonreí. Gracias por tu preocupación. Su mirada se desvió hacia la cámara. Por primera vez, Sofía parecía irritada en lugar de elegante. Bien. El día -2, Nora vino a mi casa. Llegó al atardecer, con un chándal holgado, el pelo desordenado y los ojos demasiado brillantes. Mi madre abrió la puerta e inmediatamente activó su modo enfermera. Siéntate, ordenó. Nora obedeció. Nadie desobedecía a mi madre cuando sonaba así. Le traje agua. Nora la miró como si fuera ilegal. Mi madre se cruzó de brazos. Bebe, pero retendré líquidos. Bebe. Nora bebió. 10 minutos después, empezó a llorar. Tengo tanta hambre, susurró. El rostro de mi madre se suavizó. Fue a la cocina e hizo una tostada con huevo y un poco de sal. Nora la miró con pánico y anhelo. No puedo, dijo. Me senté frente a ella. Sí que puedes, si gano peso antes del examen. Necesitas glucógeno muscular, hidratación, electrolitos, presión arterial y un cerebro que funcione. El examen no puntúa los pómulos. Se rió entre lágrimas. Sofía dice que la ligereza es poder. Sofía comió salmón y arroz ayer. Nora se quedó helada. Le enseñé la foto. Se quedó mirándola. Algo en su expresión se rompió y luego se recompuso. Aún no era ira. Primero vino la humillación. Me dijo que el arroz era pesado. Te dijo eso, porque te quería lenta. Nora apartó el plato, luego lo acercó de nuevo, y finalmente dio un bocado. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez, pero esta vez siguió comiendo. La odio, dijo con la boca llena. No, dije. Me miró confundida. Todavía no. Primero come. Odia después. El odio también necesita glucosa. Mi madre rió desde el fregadero. Nora se quedó 1 hora. Antes de irse, le hice enviar un mensaje en el chat de la semana Pluma. Nora, voy a dejar la dieta. Me sentí mareada y la enfermera Ramos dijo que no es seguro. Por favor, tengan cuidado. Las respuestas llegaron rápidamente. Irene, qué dramática. Carlos, una competidora menos, jaja. Sofía. Cada una debe escuchar a su cuerpo. Corazón, orgullosa de ti por elegir lo que sientes que es correcto. Nora miró la pantalla. Hace que todo suene amable. Ese es el truco. ¿Por qué no estás deteniendo a todas? La pregunta cayó con fuerza. Porque lo intenté. Porque me culparon. Porque algunas personas solo creen que el fuego quema después de tocarlo. Porque salvar a la gente contra su voluntad puede convertirte en el villano de su historia favorita. Elegí la respuesta que ella podía entender. Informé a los adultos. Le dije al chat que preguntaran al personal médico. Estoy guardando registros. Si continúan, es su elección. Nora parecía incómoda. Eso suena duro. Lo es. ¿Estás bien con eso? No. Sí, dije. Pero más tarde, después de que Nora se fuera, me senté en el suelo de mi habitación con la espalda contra la cama y temblé. No por miedo a Sofía. Por miedo a estar convirtiéndome en alguien cruel. Mi madre me encontró allí. Se sentó a mi lado sin hacer preguntas. Después de un rato, dije, si sabes que la gente camina hacia un agujero, ¿cuántas veces tienes que advertirles antes de que se convierta en su elección? Apoyó la cabeza en la cama. Depende. ¿Son niños? 17 años. ¿Están informados? Repetidamente. ¿Hay profesionales al tanto? Sí. ¿Los estás empujando tú? No. Entonces no eres responsable de cargar con gente que te aparta la mano. Cerré los ojos. Pero ella añadió, asegúrate de que el agujero tenga médicos en el fondo. Reí débilmente. Ya le envié un correo a la enfermera Ramos. Buena chica. El día -1, la trampa se cerró sobre Sofía sin que se diera cuenta. La enfermera Ramos anunció controles de bienestar previos al examen. Cada candidato tenía que rellenar un formulario confidencial, listando suplementos,
medicamentos, síntomas, cambios en la dieta y problemas de hidratación. Los padres debían firmar un consentimiento reconociendo que la preparación insegura podía llevar a la retirada. Se realizarían controles de suplementos aleatorios si el personal médico sospechaba algún riesgo. La clase explotó. No públicamente. En el chat, Carlos escribió: ¿Quién les habló de los suplementos? Irene. Tiene que ser Martina. Paula. Deberíamos poner los sobres verdes. Sofía. Son té de hierbas, no suplementos. Nora. Afectan a tu cuerpo. Pónganlos. Irene. Ah, ahora Nora es médica. Sofía. Que todo el mundo mantenga la calma. El centro se está cubriendo legalmente. No le den más vueltas. Yo. Pongan todo con sinceridad. Los formularios médicos falsos pueden descalificarlos. Silencio. Entonces, Sofía me escribió por privado. Sofía, realmente estás desesperada por controlar la narrativa. Hice una captura de pantalla. Yo. Estoy desesperada por aprobar el examen. Sofía. ¿Sola? Yo. Si es necesario. Su respuesta llegó 3 minutos después. Sofía. No estarás sola. Todas recordarán quién hizo que esto se pusiera feo. Ahí estaba de nuevo. Una amenaza casi amable. La envié a mi carpeta de documentación. Luego preparé mi bolsa para el examen. 2 botellas de agua precintadas. Pastillas de electrolitos aún en su envase original. Un plátano. Bolas de arroz con pollo. Galletas saladas. DNI. Tarjeta de admisión. Autorización médica. Copia impresa de mis correos. Mi propia toalla. Mis propias gomas de pelo. Nada compartido. Nada en polvo. Nada de comida sin sellar. En mi primera vida, empaqué bebidas extra para mis compañeras. Esta vez, empaqué límites. La mañana del examen físico llegó calurosa, sin nubes y cruel. El examen nacional de aptitud física tenía lugar en el Centro de Entrenamiento Regional. Allí se examinaba a los futuros cadetes de medicina de emergencia, aspirantes a rescate y candidatos a becas de ciencias del deporte. Aprobar no garantizaba una beca, pero suspender bloqueaba tu solicitud durante un año. Para mí, era la puerta al programa de cadetes de medicina de emergencia. Para Sofía, era una cuestión de marca. Su familia ya había concertado entrevistas sobre su imagen de belleza con disciplina. Necesitaba una victoria pública, no solo una buena nota. Necesitaba una mitología. Llegué con mi madre a las 6:20. Ella revisó mi bolsa como si fuera seguridad de aeropuerto. ¿Agua? Sí. ¿Comida? Sí. ¿Móvil en la taquilla? Sí. No aceptes nada. Lo sé. No le des nada a nadie. Lo sé. Si alguien se desmaya cerca de ti, llama al personal médico. Si alguien llora, también al personal médico. Sí, Sofía. Mamá. Ella se detuvo y me tomó la cara entre sus manos. Estoy intentando con todas mis fuerzas no decir algo poco profesional sobre una niña. Sonreí. Aprecio tu contención. Me está costando un esfuerzo. En la entrada, los candidatos se reunían bajo carpas. Los responsables comprobaban los DNIs. El personal médico instalaba sus puestos. Los entrenadores llevaban auriculares. Había cámaras posicionadas cerca de cada prueba, no para publicidad, sino para revisión. Vi a la enfermera, Ramos hablando con el oficial médico del comité. Me vio y asintió levemente. Bien. El agujero tenía médicos. La clase llegó en grupos. Tenían un aspecto terrible, no todos de forma dramática. Algunos solo un poco apagados. Labios secos, ojos sin brillo, hombros tensos. Otros daban miedo. A Paula le temblaban las manos al registrarse. Carlos no paraba de estirar los gemelos con la mandíbula apretada. Irene llevaba maquillaje sobre una piel grisácea. Gracia bebía café negro a pesar del calor. Varios estudiantes masticaban chicle de menta, probablemente para ocultar el aliento del hambre. Nora llegó la última con un wrap de desayuno de verdad. Parecía avergonzada, pero viva. Levantó el wrap como una bandera. Entonces Sofía salió de su coche. Por medio segundo, hasta yo entendí por qué la clase la seguía. Estaba impecable. Chaqueta deportiva blanca. Mallas azul pálido.
Pelo en una coleta alta, piel radiante, sin miedo visible. Llevaba una botella transparente llena de agua con limón y una pequeña toalla bordada con sus iniciales. Parecía el éxito antes de haberlo ganado, pero observé sus manos. Temblaban cuando pensaba que nadie miraba. Interesante. La primera estación era el control médico. Pulso, presión arterial, control de hidratación, revisión del cuestionario de síntomas y una posible prueba de suplementos aleatoria. Se suponía que era una rutina. Se convirtió en el primer campo de batalla. Yo pasé fácilmente. Ritmo cardíaco en reposo normal, presión arterial normal, hidratación normal, formulario completo, comida listada, suplementos listados ninguno, excepto la pastilla de electrolitos estándar sellada. La enfermera del comité sonrió. Buena preparación. Gracias. Me hice a un lado y esperé. Paula fue la siguiente. Tenía la presión arterial baja. Admitió tener mareos. El personal médico la trasladó a observación. El ritmo cardíaco en reposo de Carlos era demasiado alto. Observación. Gracia había tomado 3 sobres y 2 cafés desde la medianoche. Observación. Irene mintió en su formulario. Lo supe porque escribió sin suplementos. Entonces la enfermera le pidió inspeccionar su bolsa transparente y encontró 6 sobres verdes en el bolsillo lateral. La cara de Irene se descompuso. Son tés. La enfermera leyó la etiqueta. Esto contiene extracto de sen y raíz de diente de león. Es natural. La deshidratación también. Observación. La fila empezó a murmurar. La sonrisa de Sofía se tensó. Entonces le tocó a ella. Entregó su formulario. La enfermera lo revisó. ¿Ningún suplemento? No. ¿Ningún cambio significativo en la dieta? No. ¿Ninguna restricción de agua? No. Casi me río. La enfermera levantó la vista. Varios candidatos han informado seguir un plan que usted distribuyó. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. Compartí ideas generales de bienestar. Nunca le dije a nadie que hiciera nada inseguro. ¿Distribuyó estos sobres? La enfermera levantó un paquete verde. Sofía miró hacia las cámaras. Les di a mis amigas un té de la empresa de mi madre. Está disponible comercialmente. ¿Lo tomó usted misma? A veces. Hoy. No. La enfermera tomó una nota. Las mejillas de Sofía se sonrojaron. ¿Se me está acusando de algo? Se le está haciendo un control médico. Mi padre está en el comité asesor de donantes. La expresión de la enfermera se volvió gélida. Esa frase flotó en el aire como un mal olor. Cerca, los oficiales del comité se giraron para mirar. Sofía pareció darse cuenta de que lo había dicho en voz alta. Bajé los ojos para ocultar mi sonrisa. El poder es más peligroso cuando olvida que otras personas pueden oír. La enfermera continuó. Presión arterial. Sofía pasó los signos vitales básicos. Por supuesto que sí. Había comido. Se había hidratado. Había hecho trampas en su propia dieta. Pero entonces, el oficial médico del comité se adelantó. Candidata del Valle. Debido a los múltiples informes de candidatos que involucran productos distribuidos, ha sido seleccionada para un control de suplementos. Sofía se quedó quieta. Es té, dijo. Entonces el control debería ser sencillo. Su padre apareció en la barrera en cuestión de minutos. Víctor del Valle era alto, pulcro y furioso, de la manera silenciosa en que los hombres ricos se enfurecen cuando las reglas tocan a sus hijos. Habló con el coordinador del comité. Señaló a Sofía. Señaló la carpa de los donantes. Usó frases como vergüenza innecesaria y pequeño malentendido de bienestar. El coordinador del comité escuchó, y luego señaló hacia las cámaras y la mesa de protocolo médico. El control continuó. Sofía entregó la muestra con los labios blancos. La dieta extrema ni siquiera era la peor parte. Los sobres verdes contenían hierbas laxantes y diuréticas. Sí, pero el control encontró algo más en el sistema de Sofía. Un estimulante prohibido usado en pastillas para adelgazar, no listado en la etiqueta del producto. No lo suficiente como para hacerla sobrehumana, pero sí lo suficiente como para activar una alerta según las reglas de seguridad del examen. No fue autorizada para competir, al menos
No de inmediato. La trasladaron a revisión pendiente. Cuando se corrió la voz, la clase se fracturó. ¿Cómo que no puede hacer la prueba? Dijo que no tomó nada. ¿Hemos tomado lo mismo? ¿Vamos a suspender el control? Me siento mal. Nora estaba a mi lado. El wrap de desayuno olvidado en su mano. Nos dijo que era natural. Sí. Ni siquiera siguió su propio plan. No. Nora miró hacia Sofía, que ahora estaba sentada bajo una carpa médica, discutiendo con un oficial mientras su padre caminaba de un lado a otro detrás de la barrera. Por primera vez, el rostro de Nora mostró una ira limpia. «Quiero aprobar», dijo. «Entonces deja de mirarla». Nora se volvió hacia el campo. El examen físico comenzó a las 8. Estación 1. Fuerza de agarre y resistencia del tren superior. En años normales, nuestra clase dominaba esta estación. Entrenábamos duro. El entrenador Marín era estricto, y a nuestro colegio le encantaba producir candidatos con altas puntuaciones. En mi primera vida, incluso con la dieta, algunos estudiantes fuertes lograron pasarla por los pelos antes de colapsar más tarde. Esta vez, debido a los controles médicos, el daño fue visible desde el principio. A Carlos le dieron calambres en las manos durante la prueba de agarre. Falló su segundo intento. Gracia consiguió la mitad de sus flexiones habituales antes de que sus codos temblaran incontrolablemente. Prilla fue retirada médicamente antes de intentarlo. Irene pasó la fuerza de agarre, pero no alcanzó el mínimo de flexiones. Nora aprobó por los pelos, pero aprobó. Cuando se levantó, sus ojos se llenaron de incredulidad. Le dije, «Respira». Ella asintió, temblando. Llegó mi turno. Agarré el dinamómetro y apreté. En mi primera vida, había estado agotada por el estrés, por discutir, por quedarme despierta hasta tarde preparando advertencias y bebidas de reemplazo. Aún así, pasé la mayoría de las estaciones antes de que la acusación me golpeara, pero mis puntuaciones fueron más bajas de lo esperado. Esta vez, mi cuerpo era mío. Apreté. El examinador leyó el número y arqueó las cejas. Flexiones, limpias. Plancha, limpia. Frecuencia cardíaca de recuperación, buena. Salí de la esterilla sintiendo algo que no había sentido en años. No era venganza, era confianza. Mi cuerpo me había acompañado a través del duelo, el trabajo, la humillación, la muerte y el renacimiento. Lo menos que podía hacer era darle de desayunar. Estación 2. Agilidad. Aquí fue donde el corte pluma comenzó a cobrar sus deudas. La agilidad no es solo ligereza, es reacción, equilibrio, activación muscular, coordinación, confianza en tus pies. El hambre roba todo eso en silencio. Los estudiantes resbalaban en los giros. Se excedían, empezaban demasiado rápido y se quedaban a medias. Parecían sorprendidos cuando los cuerpos que habían castigado se negaban a rendir como máquinas entrenadas. Carlos vomitó cerca de un cono. Gracia lloró, tras no alcanzar el mínimo por 0,8 segundos. Irene culpó a la superficie de la pista. El examinador escribió, «No apto». Sofía observaba desde la carpa médica. Su rostro había cambiado. Ya no estaba triste. Estaba furiosa. Había esperado debilidad, quizá. Pero una debilidad controlada. Un campo de juego inclinado a su favor. En cambio, el comité la había separado del escenario, mientras la clase que ella influenció fracasaba públicamente sin que ella pudiera rendir por encima de ellos. Una reina sin público es solo una chica con mallas caras. Nora corrió la prueba de agilidad con los dientes apretados. Aprobó por 0,3 segundos. Luego tropezó y cayó en mis brazos. «Odio esto», jadeó. «Has aprobado». «Odio haber estado a punto de no hacerlo», asintió, con los ojos húmedos. Llegó mi turno. 3 conos. Giro. Sprint. Tocar. Volver. Centro de gravedad bajo. Pies bajo las caderas. Exhalar en la aceleración. Crucé la línea con mi mejor tiempo del año. El entrenador Marín, que estaba cerca, me miró con algo parecido a la sospecha y el orgullo. «Martina Sanz»,
gritó. Aparentemente, el arroz es aerodinámico. Algunos estudiantes se rieron. Yo también. Estación 3. Carga de peso. Esta era la estación que más temía en ambas vidas. Un maniquí de rescate con peso. 20 metros de ida, rodear un marcador, 20 metros de vuelta. Medía la fuerza de las piernas, el agarre, la resistencia, la respiración y la terca negativa a soltar a un humano falso solo porque tus pulmones quieren el divorcio. En mi primera vida, Nora se desplomó aquí. Lo vi de nuevo mientras se preparaba ahora. Su rostro estaba pálido, pero concentrado. Se frotó las palmas de las manos en los pantalones cortos y miró una vez hacia la carpa de Sofía. Luego me miró a mí. Le articulé sin sonido. Piernas. Ella asintió. Sonó el silbato. Nora levantó el maniquí. Durante 10 metros pareció fuerte. A los 20, sus pasos se acortaron. En el giro, casi se cae. La clase contuvo la respiración. Entonces, ella gruñó. Literalmente, gruñó. Clavó las piernas en el suelo y arrastró el maniquí de vuelta a través de la línea con un segundo de sobra. El examinador gritó. ¡Apta! Nora cayó de rodillas, sollozando y riendo. El entrenador marín miró hacia otro lado, sospechosamente, frotándose la nariz. La ayudé a levantarse solo después de que el examinador lo autorizara. Piernas, resopló. Gemelos de velocista trágicos, dije. Se rió tan fuerte que casi se cae de nuevo. Varios estudiantes suspendieron esa estación, no porque les faltara entrenamiento, sino porque habían vaciado sus cuerpos antes de pedirles que salvaran vidas imaginarias. Esa era la brutal honestidad del examen físico. No le importaba quién era guapa, no le importaba quién tenía seguidores, no le importaba de quién era el padre que financiaba una carpa de donantes. Hacía una pregunta de 5 maneras diferentes. ¿Puede tu cuerpo hacer el trabajo? Para muchos de ellos, después de 7 días obedeciendo a Sofía, la respuesta fue no. La carrera de resistencia era la última. 800 metros para el mínimo, con clasificación de rendimiento más allá de eso, a pleno sol. Había personal médico cada 200 metros. Cualquiera que mostrara signos vitales inseguros sería retirado. Para entonces, la clase parecía un ejército roto. Algunos ya habían suspendido suficientes estaciones como para perder la elegibilidad, pero aún querían terminar por orgullo. Otros se sentaban bajo las carpas con soluciones de electrolitos y miradas perdidas. El chat de la Semana Pluma estaba en silencio absoluto. Sofía seguía bajo revisión. Entonces, 10 minutos antes de mi serie, Víctor del Valle cruzó la barrera. Se acercó al coordinador del comité con 2 abogados y una sonrisa como una cuchilla envuelta en seda. No pude oírlo todo, pero oí lo suficiente. Mi hija ha sido retrasada injustamente basándose en celos no verificados de sus compañeras. Celos de sus compañeras. Ahí estaba, el viejo guión. Buscándome a mí. El coordinador dijo. El control de la candidata del Valle requiere revisión. La voz de Víctor bajó. Este examen ya ha sido alterado por rumores. Si se impide que una candidata de alto nivel participe debido a informes maliciosos, el comité se enfrentará a las consecuencias. Me quedé cerca de la mesa de agua, fingiendo estirar. Sofía me vio. Sus ojos se clavaron en los míos. Y de repente entendí el siguiente movimiento. Si la autorizaban tarde, correría bajo la historia de haber superado un sabotaje. Si la bloqueaban, afirmaría que los informes por celos la arruinaron. De cualquier manera, necesitaba una villana. Me necesitaba a mí. Así que me acerqué a la enfermera Ramos. ¿Puedo hacer una declaración de seguridad?, pregunté en voz baja. Sus ojos se agudizaron. ¿Sobre qué? Tengo pruebas de que Sofía distribuyó el plan de dieta y los sobres mientras comía en secreto comidas normales de rendimiento. También tengo mensajes en los que rechacé mi participación y dirigí a los estudiantes al personal. No quiero tratar con su familia, pero quiero que el comité lo tenga antes de que alguien afirme que la ataqué. La enfermera Ramos extendió la mano. Muéstramelo. Le mostré las capturas de pantalla, el chat de grupo, la amenaza privada
La foto del salmón con arroz, mis correos, el mensaje de Nora sobre sus mareos. La boca de la enfermera Ramos se convirtió en una línea recta. Envíe esto al coordinador ahora. Lo hice. En 5 minutos, el coordinador llamó a Víctor del Valle a un lado. En 7, Sofía ya no discutía. En 10, estaba llorando. No un llanto de actuación, un llanto de rabia. Lágrimas que se escapaban porque la furia no tenía a dónde ir. El coordinador no anunció detalles, solo que la candidata del Valle permanecía médicamente retenida pendiente de una investigación sobre irregularidades en la declaración de suplementos. El rostro de Víctor del Valle se convirtió en piedra. Llamaron a mi serie. Nora me apretó el hombro. Corre como si hubieras comido arroz. Me coloqué en la pista. El sol apretaba contra mi piel. Mis zapatillas se asentaron en el carril. A mi alrededor, las chicas saltaban nerviosas. En la carpa, Sofía me miraba fijamente, como si el odio pudiera hacer tropezar a distancia. En mi primera vida, corrí esta prueba con el pánico arañando mi garganta, ya oyendo susurros, ya temiendo que la clase me culpara por su debilidad. Esta vez, solo oí al juez de salida. Candidatas, listas, inhalé. Sonó el silbato. Los primeros 200 metros parecieron casi demasiado fáciles. Me contuve, dejando que otras se adelantaran. Una chica de otro colegio tomó la delantera. Mis piernas querían velocidad, pero esperé. La resistencia es paciencia con mejores zapatillas. A los 300, la primera corredora se desinfló. A los 400, me moví, sin dramatismo. Solo un aumento controlado. Brazos firmes, respiración aguda, pies ligeros. La pista se curvaba, el calor subía. A los 600, la pasé. A los 700, mis pulmones ardían. Bien. Arder significaba que estaba viva. Afronté la recta final con cada versión de mí misma detrás. La chica que les advirtió. La chica a la que culparon. La mujer que limpiaba máquinas de gimnasio a medianoche. El cuerpo bajo la valla publicitaria. La hija que veía a su madre vender sus joyas. La joven de 17 años que despertó en una pista y decidió que el silencio podía ser más afilado que la súplica. Crucé la meta primera. El examinador cantó mi tiempo. Marca personal. Por un segundo, el sonido desapareció. Entonces el entrenador Marín gritó tan fuerte que la mitad del campo se giró. «Sanz, así se corre en una línea de rescate». Nora gritó. Mi madre, desde la zona de espectadores, se cubrió la cara con ambas manos. Me incliné, con las manos en las rodillas, riendo a través del dolor. Al otro lado del campo, Sofía estaba sentada bajo la carpa médica, incapaz de correr. Ella le había enseñado a la clase a volverse ligera. Yo me había vuelto innegable. A última hora de la tarde, el tablón de resultados mostró el estado preliminar de aptos y no aptos. Nuestra clase, que una vez se predijo que dominaría las clasificaciones regionales, parecía devastada. De 29 estudiantes, 11 aprobaron con elegibilidad completa. 9 fueron retirados médicamente o no pasaron los controles de seguridad. 7 no alcanzaron los mínimos de rendimiento. 2 estaban pendientes de investigación. Sofía del Valle, retenida. Revisión médica, declaración. Martina Sanz, apta. Banda de rendimiento superior. Nora Gil, apta. Mínimo superado. Nora miró su resultado como si pudiera desaparecer. He aprobado, susurró. Has aprobado. Casi no lo consigo, pero lo hiciste. Se volvió hacia mí, con lágrimas cayendo. Lo siento. Las palabras salieron tan de repente que no pude responder. Se secó la cara con la palma de la mano. Sé que no dijiste mucho esta vez, pero recuerdo cómo te traté al principio de la semana. Estaba dispuesta a creer que estabas resentida. Si no hubiera ido a tu casa, tragó saliva. Habría suspendido y habría culpado a otra persona. Porque culparme a mí misma dolería demasiado. Se me hizo un nudo en la garganta. En otra vida, ella había hecho exactamente eso. Esta Nora se había detenido un paso antes del precipicio. Así que dije, entonces, no desperdicies el aprobado. Asintió con ferocidad. Detrás de nosotras,
La clase se reunía en nudos de ira y confusión. Algunos lloraban. Algunos discutían con los oficiales. Algunos miraban mal a Sofía. Algunos me miraban mal a mí, porque la costumbre es difícil de romper. Pero esta vez, su ira no tenía un lugar limpio donde aterrizar. Tenían formularios, advertencias, mensajes, controles, elecciones. Y Sofía tenía pruebas atadas a su alrededor como una cinta. Ese debería haber sido el final. No lo fue. A las 17:40, justo cuando los candidatos se iban, el equipo de revisión interna del comité llegó al centro. No era personal del colegio ni personal médico. Eran investigadores. Fueron directamente a la mesa de productos donde se habían sellado los sobres verdes confiscados. Luego solicitaron declaraciones de los estudiantes que los recibieron. El ambiente cambió al instante. Suspender un examen físico era vergonzoso. Una investigación era peligrosa. Irene fue la primera en romperse. La observé desde cerca de las taquillas mientras sollozaba y le decía a un investigador que Sofía había dicho que los sobres eran seguros, que todos los que se lo tomaran en serio los tomarían, que Martina Sanz era demasiado corpulenta y anticuada para entender la eficiencia corporal. Carlos admitió que Sofía le dijo que evitara listar los sobres porque los adultos se asustan por las hierbas. Gracia mostró mensajes donde Sofía le indicaba que no bebiera agua después de las 20 para despertarse seca. Uno por uno, la clase hizo lo que no había hecho en mi primera vida. Dijeron la verdad. No porque se volvieran mejores personas de la noche a la mañana, sino porque las consecuencias finalmente apuntaban en la dirección correcta. Sofía estaba sentada junto a su padre, en silencio ahora. El pelo se le había soltado de la coleta. Sin la luz del sol y el público, parecía más pequeña. No lamentable, solo humana de la peor manera. A las 18:15 pidió hablar conmigo. El coordinador del comité se negó. A las 18:20, Víctor del Valle pidió hablar con mi madre. Mi madre se negó antes de que yo pudiera hacerlo. A las 18:30, el entrenador Marín reunió a los estudiantes que quedaban y dijo: que esto se les grabe en la memoria. No se puede abusar del cuerpo para alcanzar la excelencia. No se puede delegar el juicio en gente popular. Y no se puede firmar un formulario médico falsamente y luego llorar cuando la medicina tiene pruebas. El entrenador Marín no era poético a menudo, pero cuando lo era, usaba un martillo. Nos fuimos a casa bajo un cielo anaranjado. Me dolía el cuerpo. Sentía las piernas huecas. Mi garganta sabía a sal y a victoria. En el coche, mi madre me dio una bola de arroz. Me reí. ¿Más arroz? Arroz de campeona. Le di un bocado y casi lloro de nuevo. Esa noche, mientras metía las pantorrillas en agua tibia, Sofía me envió un mensaje. Sofía, ¿crees que has ganado porque te has quedado callada? Lo miré fijamente. En mi primera vida, habría respondido con párrafos, pruebas, ira, desesperación. Habría intentado que admitiera lo que hizo, porque pensaba que la confesión era la única forma de verdad. Esta vez, escribí, no. Gané porque escuché la primera vez que me mostraste quién eras, respondió al instante. Sofía, aún así te culparán. Sonreí. Yo, ¿a mí? Que lo intenten. No respondió. Los resultados oficiales tardaron 6 semanas. Durante esas 6 semanas, la clase se convirtió en un experimento social sobre la vergüenza. Al principio, los estudiantes me evitaban. Luego, me rodeaban cerca. Y luego se disculpaban en extraños y torpes arrebatos. Paula dejó una barrita de proteínas en mi mesa con una nota que decía: «Lo siento, pensé que estabas celosa». Carlos murmuró: «Tenías razón», mientras fingía atarse un zapato. Gracia lloró en el baño y me preguntó si un suspenso significaba que su vida había terminado. Le dije que no, porque era verdad. A diferencia de lo que me habían hecho a mí, suspender honestamente no era una sentencia de por vida. Podía volver a presentarse el año siguiente. Podía reconstruirse. Irene no se disculpó. Se cambió de colegio. Sofía dejó de venir.
La empresa de bienestar de su madre emitió un comunicado diciendo que se habían distribuido sobres falsificados sin autorización. Esa mentira duró 11 días, hasta que los investigadores rastrearon los números de lote hasta un inventario promocional de un almacén de la empresa del Valle. Entonces, la empresa cambió el comunicado a mal uso de productos no destinados a la preparación atlética. Esa mentira duró hasta que los mensajes mostraron a Sofía llamándolos sobres de corte para el examen. Cada mentira que contaba tenía una vida más corta que la anterior. El informe final del comité concluyó que Sofía del Valle había distribuido productos no aprobados e instrucciones de preparación inseguras, que no había declarado el uso de suplementos e intentó influir en la autorización médica a través de la presión familiar. Su candidatura al examen físico fue anulada por 2 años. La empresa de su familia fue remitida a los reguladores de seguridad del consumidor. Nuestro colegio recibió una reprimenda formal por una supervisión insuficiente. Y mis resultados se mantuvieron. Mejor rendimiento femenino regional. Beca de cadete en medicina de emergencia concedida. Mi madre imprimió el correo y lo pegó en la nevera con un imán en forma de fresa. Durante 3 días, hizo que todo el que entraba en nuestro apartamento lo leyera. El casero, Nora, el repartidor por accidente. Fingí estar avergonzada. No lo estaba. El enfrentamiento final ocurrió en invierno. Salía del Hospital Clínico San Carlos, donde trabajaba mi madre. Había empezado a hacer voluntariado allí los fines de semana, ayudando a los pacientes con ejercicios de movilidad. Se sentía extraño entrar en un futuro que creía haber perdido. Extraño, pero bueno. El cielo amenazaba nieve, pero aún no había caído. Las luces de la entrada del hospital se reflejaban en el pavimento mojado. Me subí la cremallera de la chaqueta y caminé hacia la parada del autobús. Sofía estaba de pie bajo el alero. No llevaba colores pastel. Llevaba un abrigo negro y zapatos planos, el pelo cortado a la altura de los hombros. Por un segundo, casi pasó de largo. Entonces, ella levantó la vista. Martina. Me detuve. Mi primer pensamiento no fue miedo, fue agotamiento. ¿Qué quieres? Río suavemente. Ni siquiera finges. No. Miró hacia las puertas del hospital. Tu madre trabaja aquí. Eso ya lo sabías. Su boca se tensó. Por supuesto que lo sabía. En mi primera vida, su bando usó todo sobre mi familia para pintarme como una desesperada. En esta vida, quizá lo había averiguado mientras planeaba lo mismo. Mi padre dice que debería disculparme. ¿Está él aquí? No. Entonces, ¿por qué lo mencionas? Sus ojos brillaron. Bien. La antigua Sofía aún vivía bajo el nuevo corte de pelo. Miró hacia la carretera. ¿Sabes lo que es que todo el mundo espere que seas perfecta? Casi me río. Esa era su apertura. No un lo siento. No un me equivoqué. Una confesión con forma de autocompasión. Sí, dije, solo que sin el chofer. Se estremeció. ¿Crees que quería que suspendieran? Preguntó. Sí. Sus labios se separaron. Continué. Quizá no hospitalizados. Quizá no heridos permanentemente. Pero lo suficientemente débiles, lo suficientemente asustados, por debajo de ti. Sus ojos brillaron. No lo entiendes. Mi madre construyó esa marca sobre la disciplina. Mi padre donó a cada programa al que me presenté. Si quedaba segunda detrás de ti otra vez, ¿sabes lo que dirían? No. Dirían que tuve todas las ventajas y aún así perdí, y tendrían razón. Su rostro se contrajo. El viento se movió entre nosotras, frío y limpio. Sofía se abrazó a sí misma. Me arruinaste. Ahí estaba de nuevo. La canción favorita de la gente que deja caer cuchillos y culpa a la herida por sangrar. No, dije. Dejé de recoger lo que lanzabas. Me miró fijamente. Para que conste, añadí. Podrías haber aprobado honestamente. Su risa se quebró. Fácil para ti decirlo. No fue fácil. Esa es la cuestión. Un autobús se detuvo. Los frenos suspiraron. Las puertas se abrieron. Una cálida luz amarilla se derramó sobre la acera. Sofía lo miró, y luego a mí. ¿Me odias? En mi primera vida,
El odio me había mantenido caliente cuando nada más lo hacía. Se sentó conmigo durante las apelaciones, los turnos de noche, las neveras vacías, la valla publicitaria. Pensé que si alguna vez la volvía a ver, querría verla destruida. Pero de pie allí, con mi beca asegurada, mi madre viva y mi cuerpo fuerte, me di cuenta de que el odio era demasiado íntimo. Sofía no merecía una residencia permanente dentro de mí. «Te recuerdo», dije. De alguna manera, eso le dolió más. Subí al autobús. Mientras se alejaba, la vi todavía de pie bajo el alero del hospital, pequeña bajo las luces. Una chica que había confundido la admiración con el amor y el control con el éxito. Quizá cambiaría, quizá no. Ese ya no era mi examen. La primavera llegó con la orientación para cadetes. El primer día, nuestro instructor nos llevó a un campo de entrenamiento más grande que todo el complejo deportivo de mi colegio. A mi alrededor había estudiantes de diferentes regiones, corredores, nadadores, levantadores de pesas, chicos de campo y de ciudad, chicos callados, con acero en la mirada. A nadie le importaba Sofía. A nadie le importaba la semana pluma. Les importaban los controles de pulso, las técnicas de levantamiento, los simulacros de respuesta a emergencias. Y si podías cargar a una persona sin empeorar su lesión. Durante el primer descanso, una chica a mi lado abrió una fiambrera llena de arroz, huevos, verduras y pollo. Me vio mirar y se rió. ¿Demasiado? No, dije. Perfecto. Me ofreció un trozo de huevo. ¿Quieres? Sonreí. No, gracias. He traído el mío. Los límites no significaban soledad. Significaban saber qué manos eran seguras antes de aceptar lo que ofrecían. Esa tarde, después de la orientación, visité la pista donde había despertado a mi segunda vida. El colegio estaba en silencio. Las pistas rojas brillaban bajo el atardecer. Me paré en la línea de salida y recordé mis palmas sobre el tartán, el silbato, el shock de estar viva de nuevo. El entrenador Marín me encontró allí. «Cadete Sanz», llamó. Me giré. «Entrenador». Se acercó, con las manos en los bolsillos. «¿He oído que ha empezado la orientación?» «Sí». «¿Te han hecho correr ya?» «No lo suficiente», sonrió. Buena respuesta. Nos quedamos en silencio. Luego se aclaró la garganta. «Te debo algo». Lo miré. «De instructor a estudiante», dijo con voz áspera. «Debería haberme dado cuenta de lo que pasaba antes. No solo después de tu correo. Antes. Vi que los tiempos empeoraban. Oí las conversaciones sobre comida. Pensé que eran tonterías de adolescentes que se corregirían solas. No dije nada. Miró la pista. No lo hicieron. No. Lo siento. Simple. Directo. Sin excusas. La disculpa que nunca recibí en mi primera vida. La acepté con un asentimiento, porque a veces eso es suficiente. El entrenador Marín se movió, incómodo. Para que conste, el colegio cambió el protocolo. La charla sobre nutrición empieza ahora 6 semanas antes del examen. Los suplementos están prohibidos a menos que se declaren médicamente. También hay un sistema de denuncia anónima. Eso está bien. Tú ayudaste a que eso sucediera. Miré la pista. En otra vida, este lugar había sido el principio de mi ruina. En esta, se había convertido en la prueba de que los sistemas podían cambiar. Pero normalmente solo después de que alguien pagara el primer precio. «Me alegro», dije. Hizo sonar su silbato una vez, más suave de lo habitual. Una vuelta, por los viejos tiempos. Me reí. No llevo el uniforme. Las excusas son para la gente que se salta el desayuno. Así que corrí, no para demostrar nada. No huyendo de nadie. Simplemente alrededor de la pista, firme y fuerte, mientras el aire de la tarde llenaba mis pulmones y mis pies golpeaban el suelo como una promesa cumplida. La verdad es que, si dejé que la clase se uniera a la dieta de Sofía, les dejé tomar la decisión después de que las advertencias estuvieran escritas, después de que la enfermera hablara, después de que el entrenador aconsejara, después de que los formularios médicos pidieran honestidad, y después de que mi único mensaje les dijera que consultaran a profesionales. No los perseguí por el pasillo con datos. No les arranqué los sobres de las manos.
No pasé noches preparando bebidas de reemplazo que luego pudieran llamar veneno. No me convertí en la cuerda que pudieran usar para escalar y librarse de su responsabilidad. Observé. Documenté. Protegí el fondo del agujero con médicos. Y cuando llegó el examen, vi cómo el corte pluma hacía exactamente lo que siempre hacen los atajos inseguros. Los hizo más ligeros en fuerza, más ligeros en juicio, más ligeros en puntuaciones, más ligeros en excusas. Una vez que las pruebas aterrizaron, suspendieron porque eligieron el teatro del rendimiento en lugar de la preparación. Sofía suspendió porque confundió el control con el liderazgo. Yo aprobé porque finalmente entendí algo que mi primera vida me había grabado a golpes demasiado tarde. No puedes salvar a la gente convirtiéndote en su chivo expiatorio. A veces, lo más poderoso que puedes decir no es una advertencia. A veces, ni siquiera es una venganza. A veces es simplemente esto. No, gracias. Y entonces, cierras tu propia botella de agua, te comes tu arroz, pisas la pista y dejas que las decisiones de cada uno corran a su lado.